A la par del avance de la innovación tecnológica en productos financieros, crecen los riesgos de delitos y fraudes que obliga a las instituciones de la industria a una continua prevención y detección para proteger a sus clientes. Para entender la importancia de estos riesgos, es un honor presentar la mesa panel Evolving Financial Crimes and Fraud Detection in Financial Services, con los distinguidos panelistas Gastón Huerta, director de Prevención de Fraudes de Citi, María Teresa Vargas, directora legal de Mercados Globales de BBVA, Sandro García Rojas, consultor internacional de LexQuo, y para moderar la mesa, Natalia Vera Muñoz, jefe de producto de Cobaf AML. Damos la bienvenida a todos ellos a la Risk Management and Trading Conference 2024. Muy buenos días para todos. Estamos aquí gracias a una invitación muy especial que nos hace Riskmatics. En nombre de Cobaf AML quiero agradecer este espacio para compartir con estos magníficos panelistas, unos grandes expertos en el tema, y que hoy vienen a generar mucho valor para ustedes, para que se lleven muchos inputs importantes, tanto en todo lo que tiene que ver con los crímenes financieros, con los delitos financieros, cómo se están enfrentando actualmente todos estos riesgos emergentes y cómo el fraude también nos obliga como entidades y como expertos a cumplir esa tarea de ser muy efectivos para cuidar los mercados financieros. Quiero darle una cordial bienvenida a nuestros panelistas y espero pues que tengamos muchos éxitos y que ustedes también tengan al final muchísimas preguntas para ellos. Vamos a iniciar con María Teresa. María Teresa, tú eres una gran experta en los mercados y eres una gran experta en los temas bursátiles. Tú como abogada, digamos, tienes una visión muy importante de lo que ha sido la evolución de los delitos financieros en un tema tan sensible como son los mercados. ¿Qué puedes contarnos hoy acerca de esa evolución, de esas nuevas tipologías, de cómo trabajábamos antes y cómo necesitamos empezar a hacerlo ahora para combatir ese delito? Bueno, primero que nada, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Yo creo que, bueno, hace unos poquitos años apenas cuando empecé a trabajar en este medio bursátil, sí había, por supuesto, temas de manipulación de mercado, pero eran menores que las hoy existentes o menos sofisticadas, ¿no? Y generalmente la función que teníamos, o al menos como el área legal o las áreas de cumplimiento o las áreas de control, era de reaccionar ante esas conductas. O sea, no había planes más como preventivos, sino era cuando había movimientos abruptos en los mercados, lo que hacíamos es reaccionar y sobre todo contener que se siguieran propagando, ¿no? ¿Y por qué cuando había movimientos abruptos? Porque pues era generalmente cuando los clientes les habían prometido garantía de rendimientos superiores a los que existían en el mercado, entonces cuando se presentaban ante una reclamación al banco, ¿no? También no solamente era el lado de los intermediarios, ¿no? También había inversores que eran sofisticados, que conocían los movimientos de los mercados, las tasas que se estaban pagando, y entonces cuando había esas crisis financieras, que pues hubo muchas en los 90, digo, el principal, el efecto tequila, entonces ellos que a sabiendas de que estábamos pagándoles más, lo que hacían era reclamar y se convertían en víctimas, ¿no? Entonces, eran más, menos, digo, había más tipos de manipulaciones en ese momento, pero eran unos ejemplos, ¿no? A mí hay una que nunca se me va a olvidar, que le llamo las abuelitas o mamás cascadoras, en donde determinado personal cometía actos que no eran legales o prácticas inusuales, y me tocaba ver llegar a nuestras oficinas, o sea, pero la imagen la tengo presente, a las abuelitas o a las mamás defendiendo a sus hijos, a sus nietos, te juraban que ellas en sus cuentas habían operado en corto o que habían llevado a cabo operaciones que no eran usuales, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los ejemplos. No me quisiera detener en la historia, y sobre todo con lo que me apasiona a mí estos temas, pasaríamos años.
Lo que creo que sí ha pasado en la actualidad es que siguen existiendo los mismos tipos de manipulaciones en el mercado. Pero, por ejemplo, en vez de llamarse el esquema Ponzi de los años 20, ahora se llama Madoff, ¿no? Y luego también, muy chistoso, que los actos de delitos que se cometen actualmente ahora pues, vienen en inglés. Entonces, como que se oye más sofisticado, una amenaza, como algo muy tóxico, cuando en vez de decir manipulación, hablamos de front running, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también ha dado a que nos preocupemos más. Ahora, sí ha crecido tanto en tema de volumen como en tema de sofisticación a lo largo de la historia, estoy hablando de los 90 al día de hoy, incluyendo la crisis, por un tema de globalidad, hay más productos, hay más jugadores, tenemos aseguradoras, tenemos diferentes tipos de intermediarios, hedge funds, tenemos también, además de esos jugadores, la globalidad, la tecnología que nos ha ayudado para prevenir, pero también ayuda para cometer actos que no son moralmente y jurídicamente buenos, y mayor correlación, sobre todo también entre los diferentes productos del mercado, mercados adicionales. Entonces yo creo que eso ha llevado a la situación en la que hoy actuamos, en la que, si bien es cierto, hay mayores medidas para prevenir y detectar, sancionar las sanciones, pues también hay un paso adelante en cuanto a las personas que manipulan, ¿no? Podríamos aquí pasar y contarles experiencias propias que viví durante la crisis 2008, pero nos tardaríamos años. O sea, nada más una anécdota un poco chistosa. Yo estaba en Acapulco y como que empecé a ver que el 15 empezaron a moverse los mercados, 16, y me acuerdo que pues después de como 4 llamadas de los entonces directores generales de mercados, tomé el primer avión sin bañarme, bermudas y chanclas, llegar el 16 de septiembre a reaccionar ante los eventos que habían pasado, ¿no? Yo creo que en esta crisis pues, todos sufrimos. O sea, yo creo que no únicamente, siempre hay personas que en las crisis se hacen ricos, pero creo que la industria financiera pues, sufrimos enormemente. Yo creo que la única industria que en su momento sí le fue muy bien fue la industria cinematográfica, los actores y las actrices, ¿no? ¿Por qué? Porque no tanto como la Segunda Guerra Mundial, ni sobre todo la Guerra Fría, pero la cantidad de películas que existen a raíz de la crisis, pues tenemos a Los últimos días de los hermanos Lehman, Too Big to Fail, ¿cómo se llama? Margin Call, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí creo que fue la única industria que le fue bien. Si no las han visto, o aún cuando ya las he visto en varias ocasiones, pues cada vez que las ves, les ves algo nuevo, ¿no? Ahora, pasemos ya a materia, ¿no? Ya hablamos un poco del pasado, la crisis de 2008, nada más el tema de las películas, y pues dejaré de ser abogada y me voy a permitir leer, porque creo que sí es conveniente cuál es la definición de manipulación de mercados de acuerdo a nuestra ley de mercado de valores. Entonces, perdonen, pero creo que la lectura en estos temas legales son convenientes, ¿no? Es todo acto realizado por una o varias personas a través del cual se interfiere o influye en la libre interacción entre la oferta y la demanda, haciendo variar artificialmente el volumen o precios con la finalidad de obtener un beneficio propio o de terceros, ¿no? Esta definición es la mexicana, palabras más, palabras menos de lo que he visto a nivel internacional, y aquí los expertos que me apoyan pues es lo mismo a nivel internacional, ¿no? Ahora les decía que pues, las conductas varían, cambian, complejas, pero pues tienen los nombres americanos, y algunas de las que actualmente existen, por ejemplo, el famoso spoofing, que consiste en comprar, vender, y antes de que la orden sea ejecutada, la cancela. Entonces, eso provoca movimientos del precio de los subyacentes, ¿no? Es una de las conductas que actualmente existen. Luego la otra también que conocemos como el front running, que a sabiendas de que va a venir una orden importante de un cliente, lo que hacen es que en la posición propia se adelantan y hacen una orden superior o ejecutan una operación anterior, que eso trae como consecuencia las ganancias después de la operación que ya viene del cliente, ¿no?
Tenemos otra que se llama wash trading. El wash trading consiste en que se llevan a cabo operaciones tanto de compra y de venta repetitivamente, con la tendencia se ponen de acuerdo los intermediarios o las personas, más bien intermediarios nunca, sino personal involucrado de los intermediarios, se ponen de acuerdo esta serie de operaciones. Como consecuencia, lo que va a traer es que el volumen crece y entonces como que atraes y te sigue el resto del mercado, ¿no? La de marking the close, que esa creo que es en México son 30 minutos antes de que cierre el mercado, en donde te tienes que portar un poco más, ¿no? Creo que lo que decimos nosotros en el making the close es que tienes que cumplir con la prueba del periódico, ¿no? La prueba de riesgo reputacional. O sea, no hagas nada en los últimos 30 minutos, que aún cuando la intención es pues, que a lo mejor se te olvidó operar durante el día, o a lo mejor corriste, o a lo mejor no te salió la alarma de que tienes que estar haciendo operaciones, esos 30 minutos, lo que hagas puede ser malintencionado o en ocasiones no malintencionado, pero presumiendo que es malintencionado, ¿no? Entonces, esas operaciones que haces los 30 minutos, lo que haces muchas de un lado o del otro, y como lo que provoca como consecuencia es un beneficio para la posición propia de cada mesa, ¿no? Las dos últimas es dump and pump. Dump and pump, lo que existe, que se empiezan rumores, puede ser por los intermediarios, pero acuérdense, no solamente los intermediarios, están los inversionistas, están los emisores, ¿no? Pues puede ser que los emisores o los inversionistas empiecen a sacar rumores de que determinada empresa va a sacar un producto nuevo, que determinada empresa va a tener ingresos adicionales. Entonces, con ese rumor lo que provoca es que los demás inversionistas, siguiendo esa tendencia y ese rumor, entonces llevan a cabo operaciones y se manipula el precio, ¿no? Y la última es cornering the market, que esa tiene que ver más ya una relación entre los productos derivados. Se llevan a cabo operaciones derivadas, ya sea futuros o forwards, sobre determinados subyacentes, con la intención de el subyacente como tal que se vea afectado en el precio, ¿no? Pues digo, básicamente esas son ciertas de las operaciones que se han llevado a cabo, que se llevan a cabo actualmente, y la evolución, como les comentaba para concluir, la evolución es en el tema de sofisticación, la evolución es en el tema de la frecuencia, y otra cosa creo que más importante es que los efectos que antes se tenían, pues podían ser efectos locales, ahora son efectos internacionales, porque tenemos clientes, inversores, que un acto que puede estar pasando en Japón afecta recientemente, bueno, no temas de manipulación, pero un acto de mercado que pasa en Japón, afecta a clientes, inversores, intermediarios, jugadores a nivel mundial, ¿no? Entonces, exponencialmente crecieron las cuantías y las pérdidas de estas operaciones, al igual que el número de inversionistas ya no los podemos contar con la mano, ¿no? Yo creo que es básicamente. Perfecto, no, yo creo que quedamos muy ilustrados en relación con esas nuevas técnicas o tipologías que se están usando para manipulación de mercados. Precisamente lo que vemos es que la sombrilla del compliance hoy está creciendo. Antes hablábamos de áreas que trabajaban de manera, digamos, muy independiente. PLD trabajaba con su equipo, fraude con su equipo, conductas con su equipo, pero realmente lo que estamos viendo en lo que tú cuentas es que se tiene que orquestar de alguna manera y articular mucho mejor los procesos dentro de las organizaciones. Y hay un tema que nos permite, obviamente, que eso fluya más, que se articule mucho mejor, que, digamos, hoy es algo innegociable y que está puesto al servicio de nosotros, que es la inteligencia artificial. Sandro, cuando tenemos mercados tan veloces como el mercado de capitales, cuando vemos digamos, hoy unos productos y unos competidores y un mercado mucho más democratizado, donde están viniendo aquellas personas que probablemente no tenían acceso al mercado inclusive de capitales, pero lo estamos viendo a través de las fintechs, a través de, digamos, nuevos actores. ¿Cómo crees tú que la inteligencia artificial
de alguna manera puede venir a apalancar todos los procesos que se están haciendo, tanto para la contención de lavado de dinero, como la contención de fraude, como la contención de manipulación de mercados, como nos lo estaba contando aquí María Teresa. Y finalmente, cuando empezamos a usar esa tecnología, ¿cómo podríamos no caer en ese dilema ético de que esa inteligencia artificial, que es quien nos va a ayudar a acelerar mucho más las decisiones, que nos va a depurar mucho más el entendimiento de esos fenómenos, finalmente no termine reemplazando lo que nosotros denominaríamos como el human learning, ¿cierto? Porque tenemos machine learning y la máquina aprende y nos muestra cosas, pero ese human learning no lo podemos perder. Ese dilema de que la máquina nos ayude a tomar decisiones, ¿crees tú que nos puede afectar? Gracias, Natalia. Buenos días a todos. A ver, yo creo que el gran dilema de la inteligencia artificial radica justamente en lo que alguien decía, que es el gran paso de la humanidad, pero puede ser el último, ¿no? De alguna manera, digamos, el tema del fraude, el lavado de dinero, los delitos subyacentes al tema de corrupción, esta manipulación en los mercados, el fraude, digamos, los delitos financieros han existido siempre. Siempre que hay alguien que puede tener una ganancia frente a otros, evidentemente busca el engaño, busca eventualmente cómo adelantarse en ese escenario para lograr de alguna forma obtener una ganancia adicional, ¿no? Hoy día todo ha cambiado absolutamente en la forma de hacer muchos temas. Ninguno de nosotros trae en la cajuelita de su coche una guía Roji, ¿no? Una guía Michelin para ver cómo llegar a un lugar. Algunos de nosotros traemos relojes que nos miden qué tanto caminamos, qué tanto dormimos, qué tantas calorías quemamos, ¿no? Tristemente, ese es uno de los datos que a mí no me encanta consultar, el tema calórico. Pero de alguna manera estamos entrando en un mundo donde pensar que el sistema financiero no está evolucionando en ese sentido es falso. El sistema financiero está evolucionando tanto como los otros sectores, digamos, del desarrollo humano, ¿no? La inteligencia artificial es una gran herramienta, por supuesto. La inteligencia artificial nos permite no solamente ser preventivos, sino predictivos. Poder operar algo antes incluso que preverlo, predecir de alguna forma el comportamiento de una serie de factores, sean humanos, transaccionales, de mercado, cambiarios. Y pongo un ejemplo muy práctico. Cuando tuve la oportunidad de ser vicepresidente de la Comisión Nacional Bancaria, tuvimos un caso con remesas, donde vimos que 3 pakistaníes mandaban una remesa a un señor en Calgary, en Canadá, que se dedicaba a hacer pizzas. Pero a su vez, este señor en Calgary mandaba una remesa a un mexicano que estaba en Sonora. Cuando nos dimos cuenta que los 3 pakistaníes también mandaban dinero a el de Sonora y que también la mandaban a el sureste mexicano, a Tapachula, concretamente a una mujer de nombre Margarita, nos sentamos evidentemente entre instituciones financieras, transmisores de dinero, la unidad de inteligencia financiera, hicimos todo un equipo de investigación porque nos dimos cuenta que uno de estos elementos cobraba 180 remesas al mes, equivalentes a $90,000. El monto no era un tema que nos despertaba una inquietud. $90,000 viajan todos los días en todos lados. Lo que nos llamaba la atención es que alguien en Tapachula estuviera eventualmente cobrando $90,000 en remesas. ¿A qué se dedicaba? ¿Qué vendía? Tupperware, Jafra, Avon, ¿no? Alguien decía OnlyFans. ¿Qué hacía? ¿No? Y de alguna manera, gracias a esta inteligencia artificial y a la colaboración, y aquí lo subrayo, la parte público-privada, la asociación entre los reguladores, los supervisores y las instituciones financieras en el sector privado, es indispensable entender que si no utilizamos estas herramientas, es absolutamente imposible detectar lo que está pasando del otro lado de una pantalla, de un teléfono,
No sabemos realmente cuál es el efecto. ¿Qué era lo que estaba pasando en el caso de esta señora, de estos dos mexicanos metidos en una red de tráfico de migrantes ilegales en Tapachula, que solamente cobraban las remesas a un grupo de personas que se dedicaba a venir de Medio Oriente, todos con nombres evidentemente árabes, en su gran mayoría, y que ninguno de ellos traía pasaporte, evidentemente, y que si querían cobrar una remesa y enseñaban su credencial para votar de Pakistán o su licencia de país de origen, nadie en México iba a entender evidentemente la tipología, la tipografía con la que estaba escrita esa credencial, y entonces buscaban a alguien, a una mula, a un correo, para decirle, cobra tú mis remesas, y ella de alguna manera se llevaba un dinero. Lo mismo pasó en aquel fraude, no sé si se acuerden, al SPEI, cuando de pronto hubo millones de pesos que de la noche a la mañana salieron del SPEI. La coordinación que tuvo que haber para que ese dinero fuera extraído en efectivo en 31 de los 32 estados, 900 y tantas personas, evidentemente era un grupo muy organizado que se comunicaron a través de medios tecnológicos. El gran reto, como tú lo dices, es que la inteligencia artificial no nos acabe haciendo un de-risking, que la inteligencia artificial no nos acabe diciendo tú no eres perfil, tú no eres candidato, y eventualmente ir expulsando a los diferentes actores por los diferentes riesgos. Me parece que es un gran reto, pero como un gran reto también una gran oportunidad. Muchas gracias, Andrew. Excelente. Y definitivamente la inteligencia artificial no es algo que solamente estamos usando las instituciones o el sector público o el sector privado. Hoy la delincuencia y el crimen organizado usa inteligencia artificial y efectivamente entienden muy bien y van a una velocidad y tienen los recursos que probablemente en muchos casos nuestras áreas de compliance no tienen o no hemos logrado todavía que nos den. Y eso, digamos, es algo súper importante porque la velocidad del fenómeno también, obviamente, Gastón, en este caso, tú nos lo dirás mejor, pero el fraude hoy tiene un uso intensivo de inteligencia artificial y de tecnología detrás, digamos, de todos esos casos de uso que estamos viendo. Y efectivamente hay que hacer algo a nivel de instituciones. ¿Qué está haciendo la banca hoy? ¿Qué están haciendo las instituciones financieras en México? ¿Y qué cambios tienen respecto a sus procesos, respecto a sus modelos analíticos, respecto, digamos, a la incorporación de la inteligencia artificial dentro de los procesos y la estrategia antifraude? Sí, muchas gracias, Nati, por la pregunta y buenos días. Mira, ya Sandro explicaba bastante bien y daba muy buenos ejemplos de la evolución, de cómo todo viene evolucionando. Evidentemente el sistema financiero no es la excepción, el fraude mucho menos. El fraude es algo que continúa, además de que es lo más globalizado que yo puedo conocer, porque lo mismo que empieza a ocurrir de repente en un país de Europa del Este, Europa Occidental, Norteamérica, Sudamérica, en México, en todos lados, pasa el mismo tipo de fraudes, ocurren, pero van evolucionando también a una velocidad pues impresionante. El fraude no para de evolucionar. Los últimos 2-3 años hemos visto una evolución mucho más rápida y lo que nos espera en los siguientes años, a partir del quantum computing, de la inteligencia artificial, pues todavía nos va a traer retos mucho más importantes. Entonces, con toda esta evolución, lo que hemos tenido que hacer las instituciones financieras, y empezando un poquito por lo que ha pasado en los últimos años, que hemos tenido que primero robustecer, fortalecer la seguridad de los productos, servicios que entregamos a los clientes, la seguridad de los canales electrónicos, de los medios de pago. Se ha tenido que fortalecer de manera que se ha hecho mucho más difícil cometer fraude a través de los métodos que se utilizaban hace 5 o 10 años. Entonces, esto también forzó a que el fraude evolucionara
y ahora nos hemos enfrentado mucho más a tipos de fraude como la suplantación de identidad, ante la dificultad de poder falsificar o superar la seguridad de los productos. Entonces se ha dado más la suplantación de identidad para obtener el producto auténtico, suplantar la identidad de una persona para obtener el medio de pago, obtener el acceso a los bienes o a los fondos de un cliente, ¿sí? Por un lado, pero por otro lado también, además de la suplantación, esto ha evolucionado hacia la ingeniería social, ¿sí? Y la ingeniería social pues tiene mucho que ver con el defraudador hablando con el cliente, engañándolo y haciendo que el cliente opere a favor del defraudador. Entonces, esto nos ha llevado a tu pregunta, a tener que modificar completamente nuestros procesos, a tener que modificar, evolucionar, actualizar nuestra infraestructura tecnológica, nuestras plataformas de detección y monitoreo de fraude, ¿sí? Y no solamente esos dos puntos, que es el proceso de autenticación, por ejemplo, donde tenemos que asegurarnos de diferentes maneras que tanto en el mundo físico, como puede ser una sucursal, como en el mundo virtual o digital, el proceso de autenticación a los clientes sea mucho más robusto para evitar la suplantación, ¿sí? Y por otro lado, también en el momento en que tenemos que hacer un monitoreo transaccional, también ya no es suficiente ver si se está utilizando una tarjeta con un NIP o si está un cliente conectándose a su servicio de banca electrónica desde una computadora que siempre utiliza o desde una geolocalización que es la habitual, ¿sí? Sino ahora tenemos que incluir otro tipo de factores, como puede ser el comportamiento transaccional, el comportamiento, lo que llamamos la biometría conductual, ¿sí? Que es también una parte ahora muy importante. Ya no solamente es si me aseguro de que el cliente se autenticó con lo que sabe, con lo que tiene, sino tengo que asegurarme de que la forma en que se está comportando transaccionalmente y la forma en que utiliza sus dispositivos, ¿sí? Es el cliente, para poder asegurar de que no estamos enfrente de un caso de suplantación o de un caso de ingeniería social. Pero hay un factor adicional que hemos tenido que cambiar también de manera muy importante y que ha sido la comunicación con los clientes. Antes, con los métodos de fraude que enfrentábamos, casi todo estaba del lado de la institución financiera, todo lo teníamos que hacer nosotros y todo lo que hacíamos o dejábamos de hacer, qué tan efectivos o no efectivos éramos, era lo que daba como resultado si se podía o no materializar un fraude. Pero ahora, con la ingeniería social, hemos tenido que cambiar y tener que voltear mucho también, así como el defraudador volteó a ver al cliente y a manipular al cliente, entonces nosotros también hemos tenido que voltear y hacer un esfuerzo cada vez mayor en hablar con nuestros clientes, en mantenerlos informados, ¿sí? Decirles claramente y de manera transparente qué riesgos tiene utilizar los servicios y productos y enseñarles cuáles son esos riesgos, y no solamente, no se trata de alarmarlos, sino de alertarlos y de educarlos para decirles exactamente qué pudiera pasar, a qué pudieran enfrentarse y qué hacer cuando esto suceda. O sea, cómo proteger primero para evitar ser víctima, pero en el caso de que ya estén enfrente de una situación, cómo actuar, cómo evitar que se materialice el fraude y además, yendo más allá, si llega a materializar el fraude, qué hacer también para reaccionar de manera oportuna, de manera que si ya comprometió su información, ya comprometió sus fondos, entonces poder actuar de manera oportuna para que también desde el sistema financiero podamos ayudar a accionar, ya no nada más reaccionar, sino accionar muy rápido para poder proteger y recuperar el dinero que pudo haber perdido un cliente. Entonces, en todo ese proceso hemos tenido que cambiar desde las bases nuestros procesos, nuestra infraestructura tecnológica, nuestros modelos analíticos, predictivos
utilizar mucho más la inteligencia artificial. Sandro explicaba perfectamente bien esta parte predictiva. Y entonces también, bueno, pues la comunicación con los clientes. Esto ha sido un proceso que hemos tenido que vivir y lo que viene en los próximos años pues va a ser todavía mucho más retador. Muchísimas gracias, Gastón, gracias por compartirnos esa evolución tan importante que están teniendo los equipos en la lucha contra el fraude. Voy con mis panelistas a pedirles que seamos súper breves y demos una conclusión, por favor, cada uno. Ya vimos un poco cómo están ocurriendo los diferentes fenómenos en tema de manipulación de mercado, en PLD, en fraude, y lo podríamos ampliar a corrupción y lo podríamos ampliar a muchos otros fenómenos, pero les pido una conclusión de cómo está evolucionando la lucha, específicamente, María Teresa, en el tema de manipulación de mercados. ¿Qué estás viendo ahí? Brevemente les contaré nada más un caso. Creo que los expertos en inteligencia artificial, los tenemos aquí a los dos a mi lado, han hablado mucho del tema. Yo me voy a dar nada más otro aspecto para concluir, que si bien es cierto la importancia, relevancia de la inteligencia emocional, no nos olvidemos de las prácticas de buen gobierno. Les digo, a lo mejor la información es de abogada, ¿no? Pero las prácticas de buen gobierno es algo que también no existía antes, existe más. Les voy a poner un ejemplo muy, muy breve de algo que pasó en junio pasado en Estados Unidos. Bueno, la CFTC lo persiguió, una empresa Trafigura que se dedicaba a hacer arbitrajes en operaciones de aceite combustible en el Golfo de Singapur, hace operaciones irregulares porque entre las compras que había hecho del precio físico contra los derivados de cobertura y especulación, había un overhedge. Entonces, ¿qué hace para cubrir ese overhedge? Porque por un lado estaba perdiendo, porque estaba ganando, lleva a cabo operaciones más de volumen muy alto y en un solo día para tratar de nivelar las dos posiciones. Esas compras, lo que dice la CFTC, que fueron más allá de lo que generalmente hacía en un día, lo que generalmente hacía más en un mes, ¿no? Entonces, bueno, eso lo pongo como un tema de manipulación. Pero me dirán, oye, ¿qué tiene que ver con prácticas de buen gobierno? Lo que pasa es que lo que más le llamó la atención a la CFTC es los convenios de confidencialidad que tenía firmado con sus empleados, en donde eran convenios de confidencialidad que la CFTC sentía que no podía haber una comunicación entre los empleados por actividades ilícitas, lo que conocemos como whistleblower. Entonces, ¿qué pasa? Si bien es cierto que esta empresa nunca ejecutó, nunca obligó a sus empleados a guardar confidencialidad, el solo mero hecho de que un convenio de confidencialidad tuviera esas cláusulas que no permitiese diálogo, que la CFTC usa como un medio para detectar o prevenir actos ilícitos, los condenaron a una multa muy alta, ¿no? Entonces, no olvidemos, por supuesto, el tema de inteligencia emocional, lo han visto hablar a lo largo de las pláticas, pero las prácticas de buen gobierno, y no solamente en temas propios del negocio, ¿no? En este caso tiene que ver que un área de control, compliance, control interno, revise también los contratos de recursos humanos, que tenga planes generales, tenga planes regulares, tenga planes dinámicos, que se vayan adaptando a las diferentes sanciones que puede estar emitiendo la autoridad, ¿no? Entonces, básicamente eso es. En la medida que tengamos mayor prevención, tendremos mercados más seguros, tendremos mayores inversionistas y tendremos un mercado resiliente a lo que está pasando a través de los actos que comenté y sobre todo usando la inteligencia artificial. Gracias, María Teresa. Sandro, tú eres un gran consultor internacional en los temas de compliance y eres una autoridad para hablar de esto. ¿Qué estás viendo en otros países como buenas prácticas que han ayudado a evolucionar el tema de la lucha contra los crímenes financieros? ¿Qué podrías decirle a esta audiencia para que al final se lleven un mensaje y puedan empezar ellos un poco a investigar cómo se está haciendo? ¿Qué nos podrías traer de eso? Son muchas las cosas que se están haciendo hoy, creo yo, en otras latitudes, pero yo destacaría dos de ellas. Una, estamos acostumbrados a que el área de prevención de lavado de dinero, prevención de fraudes, cybersecurity, estén aisladas, como tú lo decías,
Ahora pareciera que hay una tendencia a unificar, a estar en una misma área, por lo menos con una visión panóptica de la parte de los crímenes, o los delitos que se cometen a la luz de estas actividades, pero incluso hay un paso más allá. Ser experto en todas las materias que implica un tema de compliance es un tema muy complejo. Hoy existe incluso el Compliance as a Service. Empezamos ya a delegar en empresas especializadas, en empresas particularmente fortalecidas con enfoque basado en riesgos, listas, la medición del tema de los riesgos de acuerdo al apetito del cliente. Y hoy pareciera que el compliance se está haciendo como, así como hay un fintech as a service o un banking as a service, también puede haber un compliance as a service, y en México me parece que es un tema que está por llegar en breve. Y número dos, el tema del intercambio de información. Si seguimos creyendo que somos silos aislados, donde la información se está procesando, me da la impresión de que estamos obnubilados frente a un problema bien serio. Aquí necesitamos intercambiar información, y esto solamente se va a lograr a través de la tecnología, de algoritmos encriptados y evidentemente de la inteligencia artificial. Me parece que México tiene que dar un paso más allá, incluso desde la perspectiva regulatoria, para permitir que todo esto funcione ya como un daily basis. Muchas gracias, Sandro. Gastón, no te puedo dejar ir sin preguntarte. Ahorita tenemos unas nuevas disposiciones dictadas por la Comisión en materia antifraude. ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso de transición a esas nuevas exigencias que está haciendo la Comisión? Mira, es un cambio en la forma que nuestro regulador está viendo estas amenazas, y qué bueno, esta es una muy buena noticia, porque no solamente el fraude ha evolucionado, no solamente nosotros bancos o instituciones financieras estamos evolucionando, nuestro regulador está evolucionando también de manera muy importante, y estas nuevas disposiciones que acaba de publicar en junio nos van a ayudar, es una gran oportunidad para el sistema financiero mexicano, porque nos van a ayudar a, de alguna manera, estandarizar las mejores prácticas que tenemos. Lo que un banco o una institución hace bien y otra institución hace bien, o en otro país una regulación establece, ahora todo esto se ha dado el primer gran paso en México para que a través de nuestro regulador logremos avanzar de una manera mucho más estándar. Eso nos va a poner en otro nivel, en otro estado al sistema financiero. Va a ser muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos quedando casi sin minutos, ya por allí nos van a poner la guillotina. Entonces, yo quisiera, antes diría que Sandro casi que dio las conclusiones de lo que estamos viendo y para dónde vamos. Voy a ahorrarme esas conclusiones y voy a dejar el cierre, digamos, con lo que ya nos dijiste, Sandro, a nivel general de todos los delitos financieros. No sé si tenemos preguntas